Hola con todos, vamos a grabar un video sobre tabla de frecuencias y algunos gráficos estadísticos. Utilizaremos la tabla de frecuencias por intervalos porque la variable que tengo es cuantitativa continua. Muy bien, para esto vamos a ver el siguiente problema. Parte de un estudio de control de calidad tuvo como objetivo mejorar una línea de producción. Se midieron los pesos en onzas de 50 barras de jabón. Los resultados son los siguientes, ordenados del más pequeño al más grande. Bueno, afortunadamente están ordenados. Y nos piden que elaboremos la distribución de frecuencias, o sea, la tabla de frecuencias, y lo presentemos con un histograma y las ojivas mayor y menor que. Perfecto. Recordemos que para elaborar una tabla de frecuencias con intervalos en Excel necesitamos algunos requisitos como el tamaño de la muestra, la cantidad de intervalos, valores máximos, valores mínimos, rango, longitud del intervalo. ¿De acuerdo? Vamos a realizar justamente esto ahora. Bueno, vamos a determinar la cantidad. Aquí afortunadamente ya puse tamaño de muestra y le puse n. Entonces aquí vamos a colocar la formulita igual y vamos a poner la formulita contar. ¿Sí? Y vamos a seleccionar todos nuestros datos que tenemos aquí, como lo estoy haciendo acá. Selecciono y jalo el mouse hasta completar todos mis datos. Cierro paréntesis y le pongo un enter. Y en este caso nos dice que tenemos 50 datos, justamente como lo mencionaba el problema, que había 50 datos, había 50 barras de jabón. Ahora los pesos de 50 barras de jabón. Ahora la cantidad de intervalos. Recordemos que la cantidad de intervalos lo determinamos con la fórmula de Sturges, en la cual nos dice que tenemos que calcular el máximo entero de un logaritmo del tamaño de la muestra en base a 2 sumado con 1. Muy bien, entonces vamos a colocar aquí la función truncar. Esta función truncar va a representar a la función máximo entero. Le vamos a poner logaritmo, le vamos a poner el tamaño de la muestra, o sea, seleccionamos aquí donde está el valor 50, es el tamaño de la muestra, le ponemos 2 separado de una coma o punto y coma dependiendo cómo está configurado tu Excel, cerramos paréntesis y le sumamos 1 y cerramos nuevamente paréntesis. Esta formulita es la que corresponde a la fórmula de Sturges, ¿de acuerdo? Muy bien, y le ponemos un enter y nos da en este caso que van a haber 6 intervalos. Ahora, el valor máximo lo determinamos de la siguiente manera. Igual, max, copiamos la fórmula máximo y seleccionamos nuevamente toda nuestra colección de datos que tenemos aquí arribita. Cerramos paréntesis y le damos un enter. Y tenemos que el valor máximo de todos estos datos es 20,3. Luego el valor mínimo muy similar al anterior, solamente que escribimos ahora min de mínimo y nuevamente seleccionamos nuestra colección de datos y cerramos paréntesis y le damos un enter. Ahora, para determinar el rango, simplemente tenemos que restar el valor máximo con el valor mínimo. Y escribimos igual, seleccionamos el valor 20,3 y le ponemos menos y luego seleccionamos el valor 11,6 y le damos un enter. Que nos dice que el rango en la cual están presentes todos nuestros datos es de 8,7. Muy bien. La longitud del intervalo. La longitud del intervalo simplemente hay que dividir el rango entre la cantidad de intervalos, en este caso R sobre K. En este caso voy a dividir el valor 8,7, simplemente lo selecciono y lo divido entre el valor K, que en este caso es 6, y le doy un enter. En este caso me ha dado 1,45. Recordemos nosotros que como nuestros datos presentan un decimal como máximo, entonces nuestra longitud debe tener un decimal adicional, o sea, 2 decimales. Si se dan cuenta, aquí aparece 2 decimales y aquí solamente hay un decimal, y eso es correcto. Muy bien, con respecto a la corrección lo hablamos después. Entonces, una vez que tengamos estas medidas, estos valores, entonces vamos a generar nuestra tabla de frecuencias por intervalos. ¿Cómo hacemos eso? Primero sabemos que vamos a tener 6 intervalos, entonces vamos a escribir acá dejando un pequeño espacio, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 intervalos, ¿de acuerdo? Este espacio que estoy dejando aquí es para desarrollar alguna de las fórmulas de algunos de los datos de estas columnas que aparecen aquí. Muy bien, ahora vamos a colocar los intervalos. Para colocar los intervalos, entonces recordemos que empezamos con el valor mínimo, ¿de acuerdo? Y terminamos con el valor máximo. En este caso el valor mínimo es lo que tenemos acá como 11,6. Simplemente ponemos igual y seleccionamos ese valor mínimo 11,6.
y le damos un enter. ¿Estamos de acuerdo? Y nos ha salido 11,6. Ahora, el siguiente valor del intervalo va a ser la suma de este extremo izquierdo con la longitud del intervalo que tenemos aquí, 1,45. Simplemente escribimos igual, seleccionamos el valor 11,6 que tenemos aquí como extremo izquierdo del intervalo y le sumamos la longitud del intervalo. En este caso la longitud del intervalo es 1,45. Seleccionamos y presionamos la tecla F4 para que esa celda se vuelva absoluta y no cambie al momento de copiar la fórmula. ¿Sí? Entonces presionamos aquí F4 y aparece dólar, dólar. Y le damos un enter. Entonces el extremo derecho del intervalo va a ser 13,05 y el izquierdo 11,6. Muy bien, recordemos que el extremo derecho debe aparecer nuevamente como extremo izquierdo. Entonces lo que voy a hacer aquí es otra vez escribir la formulita, igual selecciono este valor que está acá encima, el 11,6, y le sumo la longitud del intervalo. En este caso la longitud del intervalo es 1,45, le selecciono, le presiono F4 y le doy un enter. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, este resultado 13,05 que me ha salido aquí, lo duplico haciendo un doble clic en este puntito o en este cuadradito chiquitito que aparece en el extremo inferior derecho de esta celda. Hago un doble clic y la fórmula automáticamente se copia. Lo mismo voy a hacer aquí. Como ya escribí aquí la fórmula, entonces en el extremo inferior derecho, en el cuadradito, hago un doble clic y copiamos la fórmula. Si te das cuenta, nuestro dato empieza en 11,6 y termina en 20,3, justamente como lo hice acá, ¿no? Dice que empezamos en 11,6 y debemos terminar en 20,3. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, ahora vamos a escribir la marca de clase. Para escribir la marca de clase simplemente va a ser el promedio de los extremos del intervalo, en este caso 11,6 y 13,05. Escribimos simplemente la formulita igual promedio, ¿sí? Y seleccionamos la celda donde aparece el 11,6 junto a la celda donde aparece el valor 13,05. Cerramos paréntesis y le damos un enter. Y nuevamente los resultados los copiamos haciendo doble clic en este cuadradito que aparece en el extremo inferior derecho de esta celda. Y nos quedarían estos resultados. Ahora lo que nos queda es hallar la frecuencia absoluta. ¿Sí? ¿Cómo determinamos la frecuencia absoluta? Ya hemos determinado la marca de clase como el promedio. Ahora la frecuencia absoluta simplemente vamos a seleccionar todo este rango de celdas blancas que están al costado de la marca de clase. ¿Sí? Y vamos a escribir igual. ¿Sí? Y vamos a escribir la fórmula frecuencia. Esta fórmula frecuencia me pide como argumentos datos y grupos. Los datos son toda nuestra colección de datos. Así que seleccionamos todos nuestros datos. ¿Sí? Todos nuestros datos seleccionamos, ponemos coma o punto y coma dependiendo de la versión de Excel que tengas, ¿sí? O la configuración, o cómo está configurado tu Excel, y los grupos van a ser los extremos derechos de los intervalos. En este caso selecciono esto que aparece aquí. Recuerden que es el extremo derecho del intervalo y no las marcas de clase, ¿sí? Una vez que seleccionamos esto de aquí, cerramos paréntesis y presionamos la combinación de teclas Shift, Control y Enter. Entonces, Shift, Control y Enter. ¿Sí? Y nos salen estos resultados que tenemos aquí. Pero si se percatan o se dan cuenta, si nosotros sumamos estos valores que tenemos aquí, vamos a ver que la suma, ¿cuánto vale? 49. A ver, ¿cómo hice esto? Otra vez me posiciono. Voy a dejar acá una celda vacía para los gráficos que pretendo realizar. Entonces, debajo de la frecuencia absoluta, en el último, debajo, dejando una celda en blanco, vamos a presionar aquí en la pestaña inicio, en el lado derecho dice autosuma, presionamos autosuma y automáticamente se seleccionan estas celdas y presionamos enter y obtenemos la suma de todos estos valores que aparecen aquí en la frecuencia absoluta. En este caso tenemos que aparecen 49 valores, pero ¿cómo puede ser posible si acá tenemos como tamaño de muestra 50? Debería acá aparecer 50, ¿sí? ¿Por qué sale esto? Cuando utilizamos la fórmula frecuencia, como tenemos escrito acá, la fórmula frecuencia lo que hace es tomar los valores menores o iguales al valor que aparece aquí, ¿sí? Yo cuando digo menores o iguales digo, ¿cuáles son los datos que son menores o iguales que 13,05? Entonces Excel empieza a contar todos los valores que aparecen aquí que sean menores o iguales a 13,05.
Lo mismo con cada celda que aparece aquí. Lo que pasa con la última celda es que va a contar todos los valores que son menores a 20,3. Si yo cuento todos los valores menores a 20,3 y mayores a 18,85, entonces solamente voy a ver que existe el 19,2. Recuerda que está ordenada la tabla, ¿sí? Y no contaría el 20,3. ¿Cómo hago para solucionar esto? O sea, yo debo contar también el 20,3. El 20,3 no está siendo contado. Si te das cuenta, 19,2 y 20,3 pertenecen a este intervalo, pero Excel no lo cuenta, no lo contabiliza. ¿Cómo hacemos para contabilizarlo con Excel? Simplemente hacemos una corrección de la longitud del intervalo. ¿En qué consiste esa corrección? Vamos a asignar acá un valor correspondiente a la cantidad de decimales que tiene la longitud del intervalo, pero un decimal más. O sea, si acá en este caso el 1,45 tiene 2 decimales, yo voy a generar un nuevo valor llamado 0,00. Ahí están los 2 decimales y le aumento un decimal más con un valor 1, digamos. ¿De acuerdo? ¿Qué va a hacer esta corrección? Va a hacer que se cuente este valor. Acá no debería salir 1. ¿Qué debería salir? Debería salir 2. ¿No es cierto? Entonces yo presiono aquí un Enter y vamos a hacer que esa frecuencia cambie aquí de 1 a 2. ¿Qué debemos hacer con esto? A cada extremo derecho del intervalo le debemos sumar esta corrección. ¿Para qué le sumamos? Para que se cuente este último valor aquí debajo. ¿Cómo hacemos eso? Simplemente seleccionamos esta celda, le hacemos un doble clic e ingresamos a la fórmula. A la fórmula que teníamos le vamos a sumar la corrección del intervalo. En este caso va a ser de 0,001 y simplemente lo vamos a seleccionar. Le vamos a presionar F4 porque vamos a copiar esa fórmula hacia abajo. ¿De acuerdo? Y le damos un Enter aquí. Nuevamente seleccionamos la celda esta y le hacemos un doble clic en este cuadradito para que se copie la fórmula. ¿Sí? Ahora, si te das cuenta, al considerar ya la fórmula frecuencia que ya está escrita aquí, ya aparece el valor 2 y la suma ya es 50. Entonces, para eso se usa la corrección. La fórmula de Excel no estaba contabilizando el 20,3. Entonces, si nosotros hacemos esta pequeña corrección, ya lo va a contabilizar. Y efectivamente tenemos 50 datos, como dice el problema, que hay 50 datos o 50 barras de jabón. ¿No es cierto? Muy bien. Entonces ya tenemos la frecuencia absoluta. Ahora, no te importa si aquí cambia el último decimal. Recuerda que nuestros datos solamente tienen un decimal y aquí solamente debería aparecer un decimal, pero no hay problema si se quedan los dos, ¿sí? Ahora, ¿cómo determinamos la frecuencia acumulada? Entonces, para determinar la frecuencia acumulada, simplemente vamos a escribir la formulita igual. Vamos a seleccionar la celda que se encuentra en el lado izquierdo, esta que está aquí, y le vamos a sumar la celda que está encima de donde estoy escribiendo la fórmula, esta que aparece aquí. ¿Sí? Recuerda que toda celda en blanco en Excel significa 0 o se interpreta como valor 0. Una vez escrito esa formulita, simplemente presionamos un Enter y al resultado de la fórmula lo duplicamos haciendo doble clic en ese cuadradito que aparece aquí. Ya está. Entonces ya tenemos la frecuencia acumulada. Ahora vamos a determinar la frecuencia relativa. Para determinar la frecuencia relativa, recordemos que tenemos que dividir la frecuencia absoluta o cada frecuencia absoluta entre el tamaño de la muestra, o sea, entre este valor que aparece aquí, ¿sí? O que también está aquí arriba, ¿de acuerdo? Entonces simplemente vamos a poner la formulita igual, vamos a seleccionar este valor 4 que tenemos aquí, estoy hablando de frecuencia absoluta, ¿sí? Y lo vamos a dividir entre el tamaño de la muestra, o sea, este valor que hemos obtenido aquí. En este caso dice 50, le hacemos un clic y presionamos F4 porque mi intención es duplicar las fórmulas. Yo quiero que cuando duplique las fórmulas cambien estas celdas, pero no cambie esta. Por eso le ponemos en dólar, o sea, en forma absoluta. Una vez que hayamos escrito eso, presionamos un Enter y nos ha salido el valor 0,08, ¿no es cierto? Nos vamos ahora seleccionando el valor 0,08, nos vamos a la pestaña Inicio, nos vamos a la opción número y dentro de esta cajita que aparece general vamos a seleccionar lo que dice porcentaje, ¿sí? Es muy importante seleccionar este porcentaje con 2 decimales porque nos va a dar una mejor idea de qué es lo que está pasando con nuestros datos, ¿sí? Podemos seleccionar también este iconito que aparece aquí como porcentaje. La diferencia entre este iconito y este de acá es que esta selección me da 2 decimales y esto no me da decimales, si no lo comprobamos.
le ponemos porcentaje y solamente me da el valor sin decimales. Si yo lo quisiera en decimales, vamos a poner control Z, ¿sí? Entonces selecciono el de acá y pongo este porcentaje. Y ahí nos da 8,00%. En este caso, como son 50 datos, nos va a dar acá con los decimales 00. Pero cuando no es 50, ahí se ve la utilidad de esta formulita. Yo lo voy a dejar así. Una vez que tenemos seleccionado aquí esta fórmula, le damos un doble clic aquí para copiar fórmula, ¿sí? Y nuevamente aquí debajo a la altura donde escribimos el 50, debajo de la frecuencia relativa porcentual, le vamos a poner vamos a presionar autosuma para que nos sume todos estos valores, toda esta columna, y presionamos Enter. En este caso nos da un 100% como debe suceder. Para obtener la frecuencia relativa acumulada, ¿sí? Entonces simplemente ejecutamos la fórmula como hicimos con la frecuencia absoluta acumulada. Hacemos clic acá, presionamos igual para escribir la fórmula. Recuerda que toda fórmula en Excel se empieza con igual, ¿sí? Y seleccionamos la celda que está a su costado izquierdo y le sumamos con la celda que está encima de esta fórmula que estoy escribiendo. Muy bien. Y le ponemos un Enter. Nuevamente hacemos un clic acá y duplicamos la fórmula. Simplemente hacemos doble clic aquí en este cuadradito y duplicamos la fórmula hacia abajo y observamos que efectivamente el acumulado final sale 100%, como debería ser, ¿no es cierto? Si te das cuenta, en esta tabla he considerado aquí mayor que. Esto ya lo hago con fines de hacer ojiva, porque nos pide la ojiva mayor que y menor que. Justamente con esta forma de generar la frecuencia acumulada, yo tengo para generar la ojiva mayor que. Pero también hay una frecuencia relativa acumulada menor que. ¿Cómo se ejecuta esto? Va a ser la forma inversa de lo que se hace con la frecuencia relativa acumulada mayor que. Acá, si te das cuenta, los valores van de menor a mayor, por eso se llama mayor que. De menor a mayor está en forma creciente. Esta frecuencia debe ir en forma decreciente, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Recordad que aquí en la fórmula pusimos más, entonces en esta fórmula vamos a poner menos. Pero para lograr hacer esto, lo primero que debo hacer es que acá encima, como yo quiero que vaya de 100% hasta 0, aquí le voy a escribir 100%, ¿sí? En este caso le voy a escribir solamente 1 y le voy a poner sus decimales con porcentaje y sale mi 100%, ¿sí? Lógicamente esta debe empezar en 0, así es que aquí le voy a escribir un 0%. Nuevamente le pongo sus decimales en porcentaje, ¿sí? Entonces este valor debe empezar en 0 para hacer la ojiva mayor que, y este debe empezar en 100%. Entonces lo que vamos a hacer aquí es restar. Vamos a restar este resultado 100% menos cada frecuencia relativa porcentual, en este caso este 8 de que tenemos aquí, ¿sí? Restamos esto menos esto. Cuando hicimos esto, sumamos esto más esto. Ahora acá va a ser al revés, porque yo quiero que vaya en forma decreciente. Le damos un Enter, en este caso nos sale 92%, y como hemos escrito una fórmula, duplicamos los resultados y nos va a quedar justamente aquí debajo 0%. Si te das cuenta, esto está yendo de mayor a menor, o sea, está haciendo, o con esto vamos a ejecutar la ojiva menor que. Aquí va a ser mayor que cuando lo tenemos escrito de esa manera, ¿no es cierto? De 0 a 100 y acá de 100 a 0. Muy bien, entonces con esto ya tenemos nuestra tabla de frecuencias, o lo que se conoce como distribución de frecuencias. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a marcar estos resultados aquí de otro color, lo vamos a resaltar solamente para tener una mejor idea de lo que tenemos escrito, ¿sí? Identificar cuáles son nuestros datos y cuáles no son nuestros datos. Muy bien, perfecto. Entonces voy a poner una tableta solamente para que se refleje un poquito mejor. Ya está, aquí está muy interesante. Ahora sí vamos a ejecutar nuestros gráficos estadísticos. Vamos a empezar con un histograma. Para realizar un histograma, recuerda que tenemos que seleccionar la marca de clase junto a la frecuencia absoluta. Marca de clase junto a la frecuencia absoluta, como tenemos aquí. Entonces, ¿qué hacemos? Una vez que seleccionemos la marca de clase junto a la frecuencia absoluta, nos vamos a ir a la pestaña Insertar y dentro de la opción Gráficos vamos a seleccionar lo que se llama Gráficos Recomendados, ¿sí? Y vamos a escoger la primera opción que dice columna agrupada, ¿de acuerdo? Ustedes se preguntarán, pero ¿por qué escogemos este diagrama si te corresponde un diagrama de barras y lo que yo quiero es un histograma? Bueno, en base a esto vamos a generar el histograma. Entonces le voy a poner aquí aceptar, ¿de acuerdo? Entonces tenemos aquí, hasta ahora este es un diagrama de barras, pero yo quiero
yo quiero que sea un histograma. Entonces lo que vamos a hacer es, haciendo doble clic en cualquier rectángulo que tenemos aquí, entonces vamos a irnos donde justamente al hacerle doble clic en el rectángulo te sale seleccionada esta opción en opciones de serie, este iconito que aparece unas barritas. Justamente en este iconito vamos a nosotros a ir a la opción ancho de rango, y en ancho de rango le vamos a poner 0%, ¿sí? Le vamos a poner 0%. Entonces voy a poner acá 0, ¿sí? Y le presionamos enter. Y automáticamente esos rectangulitos que estaban separados, que era un diagrama de barras, se han ampliado hasta juntarse uno con otro. A esto es lo que se le llama histograma. ¿De acuerdo? Muy bien, le podemos poner acá el nombre de histograma. Muy bien. Este es nuestro histograma para este conjunto de datos que tenemos aquí. ¿Sí? Ahora, lo ideal sería que las barras sean de diferente color. Entonces vamos a colocar un color diferente a cada uno, haciendo clic en este iconito, seleccionando relleno. Y en este lado derecho vamos a seleccionar un color de relleno diferente, digamos. Pero primero seleccionamos uno. Ya, seleccionamos uno y le cambiamos de color, digamos, a este que tenemos aquí. A este le vamos a poner otro color, digamos este que está aquí. La idea es que enfatice que hay, ¿cómo se llama? Datos diferentes, porque pareciese con un solo color que hubieran datos iguales. ¿Sí? Ya está. Entonces, con esto ya tenemos una mejor idea de cómo están distribuidos nuestros datos. Por eso se llama distribución de frecuencias. ¿Sí? Muy bien. Entonces, acá está nuestro histograma que nos pide el ejercicio, ¿no es cierto? Esta es nuestra primera presentación, ¿sí? Ahora recuerda, si tú le quieres cambiar de diseño en la cual aparezcan los valores, como se mostró en clase, entonces podrías ponerlo acá, pero si tú lo cambias, automáticamente va a seguir nuevamente el diagrama de barras, ¿sí? Simplemente tienes que repetir el proceso. A mí me gusta esta presentación, ¿sí? En la cual acá aparezcan las frecuencias absolutas. Simplemente vamos a hacer lo mismo, hacemos un doble clic aquí, o si no, acá en el panel derecho nos vamos a estas barritas y nuevamente le ponemos aquí 0%. Y nuevamente tenemos eso, nuevamente tenemos que cambiar de color, ¿de acuerdo? ¿Sí? Vamos aquí, vamos a poner otra vez. Eso es lo malo de cambiar el diseño, por eso lo mejor es cambiar el diseño y luego el color. Eso sería la forma más fácil de que esto quede lo mejor posible. Muy bien, entonces vamos haciendo esto hasta completar todo. Vamos a poner, digamos, este y digamos este, ¿sí? Muy bien, vamos, y hasta ahí se ve mucho mejor, ¿no es cierto? Entonces ya tenemos nuestro histograma realizado. Si te das cuenta, podemos interpretar, ¿no es cierto?, diciendo que hay más, como son de barras de jabón, son barras de jabón, y hablamos de los pesos de las barras de jabón, podemos decir que hay más barras de jabón que pesan 16,68 onzas. Y hay menos barras de jabón que pesan 19,58 onzas. Entonces hay unas interpretaciones que podemos sacar con este histograma. Ahora vamos a realizar una ojiva. Vamos a realizar la ojiva mayor que o menor que. Recuerden que la ojiva se puede realizar usando la marca de clase junto a la frecuencia acumulada, o la marca de clase junto a las frecuencias acumuladas relativas porcentuales, ¿sí? ¿Cómo hacemos esto? Seleccionamos la marca de clase, ¿sí? Y seleccionamos, ¿cómo se llama?, la frecuencia acumulada, en este caso vamos a relativa, y vamos a seleccionar el mayor que. Ahora, para que funcione esto, justamente encima de la marca de clase 12,33 le vamos a poner un valor que sigue este patrón para generar la ojiva. Para poder hacer esto, entonces primero debemos ejecutar acá el intervalo. Recordemos que el intervalo es de 11,6 a 13,051. Simplemente vamos a poner aquí igual la resta entre este valor menos la longitud del intervalo, ¿de acuerdo? Perdón, aquí lo vamos a replicar solamente, vamos a replicar esto, y aquí le vamos a aplicar esa formulita igual esto menos la longitud del intervalo. Esto que tenemos aquí, ¿sí? Para tener un intervalo más, porque la ojiva se tiene que graficar empezando en el eje X, y si no hago esto, entonces voy a empezar encima del eje X, y eso ya no sería una ojiva.
¿sí? Entonces aquí nuevamente le aplicamos el promedio, igual promedio, ¿sí? Y seleccionamos justamente esto con esto, cerramos paréntesis y le damos un enter. Ya está, entonces este valor que tenemos aquí, no importa cuántos decimales tenga, va a ser que nuestro ojiva empiece en el eje X, pero para que realmente empiece en el eje X, aquí le voy a escribir un 0. Esa fue la importancia de dejar esta línea en blanco, ¿sí? Que ahora le hemos llenado con valores. Le vamos a poner cambiar de color para que sea algo diferente, ¿sí? Entonces en esta línea de color medio azul estamos asignando algunos valores para llenar nuestra ojiva. Entonces, para verificar la ojiva nuevamente necesitamos de la marca de clase junto a su frecuencia absoluta. ¿Estamos de acuerdo? Entonces aquí vamos a, perdón, estoy seleccionando mal. Marca de clase junto a la frecuencia relativa porcentual. ¿Cómo selecciono de esta manera? Simplemente selecciono esto con el mouse y luego de seleccionar presiono la tecla control y sin soltar la tecla control selecciono esta columna que tenemos aquí. Y tenemos seleccionadas estas dos columnas. Recuerda que debemos seleccionar desde este valor que acabamos de crear junto a este valor que tenemos aquí. ¿De acuerdo? Muy bien. Este valor 0 no era necesario. Este valor 0 solamente era para cuando quieres graficar un polígono de frecuencias. ¿Sí? Entonces, una vez seleccionado esto, nos vamos al menú, a la pestaña insertar, vamos a gráficos recomendados y dentro de gráficos recomendados vemos que aparece seleccionado o aparece por defecto esta opción marcada llamada dispersión. Justamente esa va a ser nuestro ojiva. Vamos a seleccionarla y vamos a poner aceptar, ¿sí? Y tenemos justamente aquí nuestra ojiva, ¿sí? Esta es una ojiva llamada ojiva mayor que. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a cambiarle la forma de presentar esa información, digamos algo que sea más presentable. Creo que me gusta esta. De acuerdo, y le vamos a poner acá ojiva mayor que. Ojiva mayor que. Muy bien, ahí está la ojiva mayor que. ¿Estamos de acuerdo? Quizás los datos están muy separados. Acá hay el lado izquierdo que está vacío y el lado derecho está vacío. Lo vamos a quitar, lo vamos a acomodar. Simplemente selecciono los números del eje X, en este caso del 0, 5, 10, 15, 20, 25, cualquier valor selecciono, ¿sí? Le hago un doble clic, o si no, ya con el panel derecho nos vamos a estas barritas que están acá, ¿sí? Y dentro de opciones de eje, le vamos a poner como valor mínimo que empiece, digamos, en el 10, ¿sí? Y como valor máximo, digamos que como esto termina en 19,58, casi 20 que tenemos aquí, vamos a ponerle 21. ¿Sí? ¿Ya está? Entonces nuestra ojiva queda mejor presentada. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Por ejemplo, ¿cómo se interpreta la ojiva? Para interpretar la ojiva mayor que, entonces, digamos, si seleccionamos este dato que tenemos aquí, al acercar el mouse, nos damos cuenta que aparece exactamente 46%, dice, ¿no? 15,46%. Entonces, ¿qué significa eso? Que el 46% de todos los datos o de todas las barras de jabón tienen un peso inferior a 15,22. Esa es la interpretación que se le daría a la ojiva mayor, ¿sí? A la ojiva mayor que simplemente dice que el 46% de todos los datos, ese 46 que aparece aquí marcado en esa etiqueta, es menor o igual a 15,22. Es una ojiva mayor, pero usamos la interpretación menor, ¿de acuerdo? Porque tomamos todo lo que aparece debajo. ¿Sí? Por ejemplo, este valor que tenemos aquí, si nos acercamos, tiene un 78%, que decimos que un 78% de todas las barras de jabón tiene un peso inferior a 16,67 onzas. Esas serían las interpretaciones para esta ojiva. Recuerda que vas a ser evaluado en esta parte y lo que nos interesa bastante es cómo interpretas los resultados. ¿De acuerdo? Ahora vamos a respetar la ojiva menor que. Para respetar la ojiva menor que se realiza lo mismo que la ojiva mayor que, solamente que ya no seleccionamos esta frecuencia en forma creciente, sino esta frecuencia en forma decreciente. Entonces nuevamente seleccionamos la marca de clase junto al primer valor que hemos asignado y con la tecla control presionada seleccionamos esta columna que tenemos aquí. Una vez que hemos seleccionado esto, entonces nos vamos otra vez al menú insertar, nos vamos a la opción gráficos recomendados y seleccionamos la primera opción llamada dispersión, ¿sí? Si te das cuenta ahora, estas líneas van hacia abajo. Vamos a poner aceptar y esta sería nuestra ojiva menor que. Le vamos a poner ese título, ojiva menor que. ¿De acuerdo?
Entonces, esta ojiva menor que es muy similar a esta. Vamos a coger un diseño parecido a este. Creo que era este. Sí, era este. ¿Sí? Y le vamos a quitar este espacio en blanco que aparece en el lado izquierdo y en el lado derecho. Vamos a hacer clic aquí en el eje X. Nos vamos al lado derecho donde aparece este panel. Y nos vamos a este icónico donde dice opciones de eje. Dentro de opciones de eje vamos a poner nuevamente desde 10, como dice nuestro intervalo, está más o menos desde 10 hasta el 20. Entonces vamos a ponerle 10 acá, vamos a poner, otra vez seleccionamos esto, desde el 10 como valor mínimo y como máximo hasta el 20, 21 vamos a poner para que quede mejor visualizado. Bueno, ya hemos puesto ya 22 ahí y para el 21 le voy a poner y ya queda mejor presentado. ¿Sí? La ojiva menor, que como se interpreta en base al mayor, o sea, lo opuesto del menor, mayor interpretamos. Acá decimos, por ejemplo, acercamos aquí el mouse y más o menos por aquí dice 54% y nos da el valor de 15,22. ¿Qué significa eso? Que el 54% de todos los datos tienen un peso superior a 15,22 onzas. Esa sería la interpretación. A ver, más o menos por aquí arriba. Tenemos este que tenemos aquí, nos dice 76%. ¿Qué decimos? Hay un 76% de todos los datos que tienen un peso superior a 13,77 onzas. Esas serían las interpretaciones. Recuerda que eso tú vas a tener que escribir en tu examen. ¿Sí? Entonces, y con eso resolvemos este ejercicio. Muchas gracias.